Ok, entonces vamos a dar inicio a la sesión que corresponde al día de hoy, sábado 4 de julio, ¿verdad? Del 2020. Y vamos a comenzar con las generalidades de la asignatura, ¿verdad? Que vamos a dar inicio el día de hoy. ¿Pueden confirmarme si están logrando ver compartido ahí el programa de la clase? Sí, la pantalla se ve. Ok. Entonces tenemos ahí el nombre de la asignatura, ¿verdad? Control de sistema en el caso de eléctrica, ¿verdad? En telecomunicaciones se llama sistema de control, pues le invirtieron ahí las palabras, pero es la misma clase, ¿verdad? Que se va a impartir. Entonces para el código en eléctrica es EL0178, ¿verdad? Lo que tenemos por ahí. Y están pues las autoridades que crearon el plan y las que lo revisaron y al aprobado y el visto bueno y la oficialización por lo que es la Secretaría General de la Universidad, ¿verdad? Dice del 30 de noviembre del 2015 este programa. Entonces, ahí tenemos eléctrica, dice que es de automatización y control. La última fecha fue el 2016 y el que lo había realizado anteriormente, ingeniero Milton Barbosa Huete. Y dice que es prerequisito para máquinas eléctricas 2 y tiene como precedente es precedente de otra que verán después, electrónica de potencia. Con requisitos dice que no tiene. En la introducción nos dice: en los sistemas de control se aprenden los conceptos básicos de control, se estudian los conceptos de lazo abierto y lazo cerrado, técnicas de diseño de control en lazo cerrado y compensación de errores, así como análisis de estabilidad. Se estudian en detalle los reguladores clásicos tipo PID y su implementación, así como una introducción a otros algoritmos de control más complejos. Aparte de la capacitación de la capacidad de diseñar sistemas de control, se entrará en la implementación práctica de los mismos y su realización con sistemas electrónicos. La modelación, diseño y simulación de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar máquinas o procesos industriales, como una disciplina de la ingeniería más amplia que un sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores, los transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de planta o procesos industriales. Bueno, eso es todo lo que tenemos ahí en la parte del plan temático, ¿verdad? Lo tenemos por acá. Dice que eh, la primera unidad, introducción a los sistemas de control, tiene 4 horas de teoría, 2 de clases prácticas y 2 de laboratorio, o sea, para un total de 8. Después tenemos estabilidad y álgebra de los diagramas de bloques, 6 de teoría, 4 de clase práctica y 6 de laboratorio, hace 16. Análisis de respuesta transitoria tiene 4 teoría, ¿verdad? 2 de clase práctica, 4 de laboratorio, 14. Análisis y diseño utilizando respuesta de frecuencia, 6 teoría, 2 de clase práctica, 4 de laboratorio, para un total de 12. Y después aplicación de controladores lógicos programables PLC, tiene teoría 20, clases prácticas 4, laboratorios 14, para un total de 38. Y eso es lo que está ahí. Después vendría el detalle después de los contenidos por unidad, ¿verdad? De lo que tenemos ahí. Por cada una de las unidades. Y después el sistema evaluativo. Este documento se lo voy a pasar para que ustedes lo puedan tener ahí a mano. Obviamente que esto está pensado para el curso regular del diario. Esto lo tenemos que adaptar, ¿verdad? Para los 16 encuentros que tenemos en el sabatino, los 16 sábados, ¿verdad? Que corresponden al cuatrimestre, 4 por mes. Entonces, incluyendo las evaluaciones, las 102 horas que ellos tienen, pues hay que reducirlas a las 40 de ustedes. Entonces, hay que tratar de avanzar bastante y buscar cómo
dejarle trabajo acumulativo para que vayamos avanzando, porque el contenido de esta clase es bastante largo, pues, y extenso. Y si no le ponemos empeño, no se logra. Me dicen por ahí que no logran ver la pantalla compartida. Con- No, no se ve. no se ve, ok, déjenme ver. Ahora, Tampoco. vamos a volver a Sí, hacer. profesor, no se mira. Ok, permítanme. Ahora sí. Ok, entonces voy a regresarlo para que lo podamos observar desde el comienzo. De todos modos, el documento se lo voy a trasladar, ¿verdad? Este es todo el documento del plan de la clase. Yo lo tengo que adaptar, aún no tengo el sílabo creado, pero estas 102 horas que aparecen, que les mencionaba, es del regular, con sus 6 unidades que tenemos acá. Igual lo tengo que trasladar en tiempo. De estas 102, que es un curso de un semestre en el regular, lo tengo que trasladar pues al cuatrimestre, que son 40 horas presenciales, ¿verdad? Más la parte de ustedes que tienen que hacer en trabajo y en investigaciones por su cuenta para que podamos nosotros cubrir todo este contenido en 40 horas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que acelerar bastante nosotros el avance para poder cubrirlo todo. Ya con ustedes son el cuarto grupo pues que le doy esta clase. Ya la he dado en el IE, en telecomunicaciones, la di aquí aquí en el CME, ¿verdad? En las carreras semipresenciales, en computación. La di en electrónica también. Y esta sería con ustedes el cuarto, eléctrica. Prácticamente le he dado pues a todas las carreras. Entonces ya la manejo bastante bien y entonces por esa razón es que quiero apresurarme, porque si no vamos a estar al final pegando carreras en los últimos temas, y para evitar eso, y como el tiempo de ustedes es incluso menor, entonces necesitamos avanzar más rápido. Entonces vamos a pasar directamente pues a la sesión del día de hoy para que no tengamos mayor retraso. Déjenme abrir la sesión de hoy, que también se la voy a trasladar. Voy a compartirle. ¿Se observa la pantalla compartida? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces vamos a dar inicio a este material de la sesión de hoy. Vamos a tratar de avanzar rápido porque esta unidad es la unidad teórica, por decir de algún modo. Bueno, en realidad la unidad 1 y 2 son unidades que son teóricas. Entonces vamos a ver todas las bases, los conceptos en esta primera unidad, que es Introducción a los Sistemas de Control. Y después ya la unidad 3 y 4 pues ya tiene este contenido ya práctico. De hecho, esta clase suele ser un poco compleja pues para el estudiante, porque nos va a tocar repasar muchas cosas que vimos en cálculo y en física, porque los sistemas de control, o sea, en la vida real pues son sistemas físicos, y vamos en la parte que veamos modelado. El modelado pues lo que hacemos es una representación de la vida real, ¿verdad? Matemática. Entonces al hacerla a través de matemática necesitamos sacar ecuaciones que representen, digamos, un sistema mecánico, un sistema eléctrico, electrónico o electromecánico. Esa es una mezcla, ¿verdad? Entonces vamos a requerir de las ecuaciones de Kirchhoff para la parte de circuitos, las ecuaciones de Newton para el movimiento rotacional y traslacional, ¿verdad? Cuando tenemos un sistema mecánico. Y entonces esa parte, como a lo mejor la vimos en primero o segundo año, en la parte de la física, en la parte de los circuitos,
llegamos a la fecha de hoy y hay cosas que se han olvidado, entonces a la hora de repasar se nos complica un poco. Otra de las cosas que nos va a tocar repasar del cálculo son las transformadas de Laplace, que son una de las herramientas fundamentales en el caso de los sistemas de control continuo, y las transformadas Z en el caso de los sistemas de control discreto, que los vamos a repasar. Vamos a hacer un repaso en la tercera unidad, y entonces ahí nos va a ayudar un poco a refrescar lo que vimos en los cálculos, pero ya sería una matemática aplicada pues al estudio de sistemas de control. Entonces vamos a dar inicio con esta introducción. Hoy día más que nunca es necesario disponer de alternativas que ayuden a hacer más competitivas las empresas, es decir, que puedan producir con mayor calidad a bajo costo y en las cantidades requeridas para satisfacer la demanda del mercado. Desde luego, dichas alternativas no deben presentar peligro alguna para el medio ambiente. En el campo industrial, una de las alternativas que brinda la posibilidad de alcanzar altos niveles de competitividad es la automatización industrial. Con la automatización industrial, ¿verdad?, de aquí en adelante nosotros la vamos a referir como AI, ¿verdad?, por sus iniciales, ¿verdad? Y para que no la confundamos, porque en tecnología también AI significa inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, para que veamos, porque en el caso de nosotros, AI va a referirse a automatización industrial en esta clase. En otras clases, pues podría referirse a inteligencia artificial. Con la automatización industrial se transfieren tareas realizadas por operadores humanos a componentes que hacen uso de la tecnología y que no requieren la intervención humana para su funcionamiento. En un sistema automatizado, los operadores humanos pasan a realizar tareas de monitoreo y o supervisión. Un ejemplo que muestra la aplicación de la automatización es el uso de robots para el traslado de piezas o para procesos de soldadura. La automatización industrial presenta una serie de ventajas que justifican su uso. Con la automatización industrial se mejora la productividad de la empresa, reduciendo costos de producción y mejorando la calidad de los productos. Se mejoran las condiciones del trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos e incrementando la seguridad. Se reduce el impacto negativo sobre el medio ambiente. Se pueden realizar tareas imposibles de controlar intelectual o manualmente, etc. De forma general, un sistema automatizado puede ser dividido para su estudio en dos partes, la parte operativa y la parte de mando. Este curso se centra en el estudio de la parte de mando, específicamente en el controlador. Aquí nos dice, ¿verdad?, que en el caso de la automatización tenemos dos partes, la parte operativa y la parte de mando. Entonces la parte operativa pues se refiere a la parte de todos los dispositivos que nosotros requeriríamos para producir el efecto de control. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los conceptos. Digamos, un motor, una válvula que se abre, etcétera. Todo eso son la parte operativa. Y la parte de mando, digamos, sería todos los dispositivos que van a producir que ese dispositivo operativo se cambie para regularse y llegar a un nivel que se desea, ¿verdad? Que le vamos a llamar después, más adelante nosotros, lo que es el valor esperado, el valor deseado, ¿verdad? Para mantener el sistema funcionando en los estándares o los niveles que nosotros requerimos. Entonces, por eso nos dice que en el caso de nosotros nos vamos a centrar en el estudio de la parte de mando. Más que en los dispositivos, ¿verdad?, motores, actuadores y demás, vamos a especificarlos nada más en la parte de mando. El corazón de la parte de mando es el controlador, el cual, en dependencia de sus entradas y de la lógica que puede ser cableada o programada, definida para el ingeniero de control, genera las salidas necesarias para que el proceso bajo control funcione según los requerimientos establecidos. En este curso se estudian los requerimientos más comunes de un sistema de control continuo. De control continuo. Entonces veamos, en este curso se estudian los requerimientos más comunes de un sistema de control continuo.
También hay sistemas de control discreto que vamos a verlos también porque hay una unidad al final que se llama el estudio de los PLC, y los PLC tienen módulos para entrada continua y discreta. Entonces también tiene la parte discreta que es digital, pues digamos. La parte cuando hablamos de continuo en el lenguaje de nosotros, pues eléctricos electrónicos significa lo de telecom también, ¿verdad? Significa análogo digital, ¿verdad? Entonces en esto estamos hablando que en continuo nos referimos que al sistema de control analógico y la parte del digital. En una planta industrial encontramos diferentes tipos de procesos, los cuales desde luego requieren diferentes tipos de control. Podemos clasificar dichos procesos en procesos secuenciales y procesos continuos. Es común en un proceso industrial encontrar ambos tipos de procesos. Ambos requieren de un determinado tipo de control para su buen desarrollo. En este curso nos concentramos en el análisis y diseño de procesos continuos. Pues lo que decíamos, los digital, los análogos van a ser nuestra base de estudio, pero también podremos tener los secuenciales o los digitales, porque el curso de sistemas de control tiene que ver con el análisis y diseño de controladores para procesos que requieren la regulación continua de alguna de las variables que caracterizan dicho proceso. Para el análisis y diseño de los sistemas considerados se utilizan técnicas que pertenecen al dominio del control clásico. Análisis mediante la técnica de polos y cero, diseño mediante la técnica de lugar de las raíces, root locus, ¿verdad? Etcétera. Bueno, aquí nos hablaba acerca del control clásico. Vamos a verlo también más adelante, que el control ha tenido diferentes etapas en lo que ha ido desarrollándose y su fundamentación o su base fue el control clásico. En la actualidad el que utilizamos se llama control moderno, pero van a haber otros más, ¿verdad? El control robusto, el control avanzado, hay diferentes más que los vamos a ver más adelante en la clasificación. Un componente importante en este curso es la simulación, para la cual se utiliza MATLAB y Simulink y simuladores de circuitos como Proteus. La simulación es utilizada dado que es una herramienta muy poderosa tanto para el análisis como para el diseño de los sistemas previo a la implementación de los mismos. Para un buen desarrollo de las competencias asociadas a esta asignatura es necesario contar con conocimientos básicos en el área de sistemas y señales, sistemas de medición y electrónica analógica. Bueno, en este caso ya han llevado ustedes alguna asignatura en la que les hayan enseñado MATLAB, a utilizar MATLAB. No, dice que no se ha visto. Entonces no importa porque igual vamos a hacer el primer laboratorio que vamos a tener es un laboratorio en el que vamos a hacer nosotros todo lo que es la parte de introducción a MATLAB para sistemas de control. Entonces vamos a ver todo el funcionamiento de MATLAB y después vamos a aplicar algunas de las herramientas que trae para utilizarlo en los sistemas de control, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Si no han visto ninguna clase, pues en esta vamos a estudiar lo que es MATLAB para hacer todo lo que es simulaciones de sistemas, ¿verdad? Ok, pasemos. Entonces iniciaríamos con esta teoría y vamos con la parte introductoria, ¿verdad? Los sistemas de control han existido desde el tiempo remoto. Un antiguo sistema de control automático muy conocido era el regulador de Herón de Alejandría, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces voy a hacer más grande la imagen para que lo podamos ver. No se ve, no logran ver la imagen. Confírmenme si logran ver la imagen. Bien. No se ve. No se ve. Voy a recargar la página. Ok, déjenme volver a cargar.
Confírmenme ahora si ven. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Me confirman, ¿verdad? Si les aparece. Ahora sí, profe. Ok. El material se los voy a ir, bueno, voy a trasladárselos ahorita al WhatsApp para que igual si acaso se pierde la imagen lo vayan viendo. Está demasiado amplia, sí. Sí, lo que pasa es que vamos a analizar algunas cosas ahí. Permítanme. Ok, ahí les estoy cargando el documento, ahí les va a llegar. Entonces veamos, dice que uno de los primeros sistemas nos decía que los sistemas de control han existido desde tiempos remotos. Por ejemplo, uno era el sistema de control de Herón de Alejandría, ¿verdad? En los tiempos de las edades antiguas, ¿verdad? Entonces, el propósito era un propósito religioso, pero ya utilizaba las diferentes técnicas de sistemas de control que utilizamos en la actualidad. Entonces, el propósito del sistema de control de Herón de Alejandría era que a través de un fuego que estaba acá, que se encendía, si ustedes lo ven a la entrada, ese fuego que permanecía todo el tiempo encendido, bueno, la mayor parte del tiempo, hacía que la puerta del templo automáticamente se abriera y se cerrara. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues como era con fines religiosos, eso le daba la sensación a las personas que llegaban al templo que a la hora de ir a ofrecer sus sacrificios, ¿verdad? Y ellos encender el fuego, entonces la puerta se abría automáticamente y le hacía creer pues que el Dios al que ellos le estaban haciendo ese sacrificio, esa entrega de esa ofrenda, les estaba contestando o estaba interactuando con ellos de alguna forma. ¿Y cómo es que funcionaba? Pues entonces en la parte de abajo ustedes ven había un tanque con agua aquí abajo, y ese tanque con agua al calentar a través de esta tubería, ¿verdad? Había una diferencia de presión que venía y calentaba, ¿verdad? De temperatura. Al calentar esa agua hacía que levantar el nivel y esa agua se desplazara al otro contrapeso. Ese contrapeso tenía atada pues estos elementos, ¿verdad? Que hacían que la puerta tenía un contrapeso. Entonces ese nivel de agua al llegar a un lado hacían que se levantara y el contrapeso pues hiciera que subiera y bajara pues la puerta, dependiendo si había suficiente temperatura, ¿verdad? En el fuego, más agua se desplazaba hacia el otro tanque, el segundo tanque de agua, ¿verdad? Depósito, y eso hacía que el peso en este lado fuera más grande y hiciera que se levantara, se abriera la puerta. Si acaso se apagaba, pues hacía que se cerrara la puerta. Y en esencia eso era lo que hacía, ¿verdad? El sistema de control de Herón de Alejandría, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poquito lo que nos dice aquí. Un antiguo sistema de control automático muy conocido es el regulador de Herón de Alejandría. Este sistema de control fue diseñado para abrir las puertas del templo automáticamente cuando un fuego era encendido en el altar ubicado fuera del templo y para cerrar las puertas cuando el fuego era apagado. En particular, el regulador funcionaba de la siguiente forma. El fuego, actuando como la entrada al sistema, calentaba el aire por debajo del altar y el aire caliente expandido empujaba el agua del contenedor, pot 1, ¿verdad? Que aquí lo tenemos, hacia el balde, pot 2. La posición del contenedor era fija, mientras que el balde guindaba de cuerdas enrolladas en un mecanismo, ¿verdad? Que eran los
los pines de la puerta con un contrapeso W. Cuando el pot 2 estaba vacío, el mecanismo bajo el jale del contrapeso W mantenía la puerta cerrada. Cuando el pot 2 era llenado con una cantidad adecuada de agua desde el pot 1, el mismo se movía hacia abajo, mientras que el contrapeso W se movía hacia arriba. Como resultado del movimiento hacia arriba del pot 2, los spindles de la puerta rotaban y la puerta se abría. Cuando el fuego era apagado, regresaba agua desde el pot 2 al pot 1 y el contrapeso se movía hacia abajo, forzando el cierre de la puerta. Aparentemente este sistema de control fue utilizado para impresionar a los creyentes, ya que el mismo no era visible o conocido por las masas, estaba escondido bajo tierra, ¿verdad? Ese es uno de los sistemas, digamos, que se conocen, que es de los más antiguos, digamos. Aunque la historia del control tiene una historia muy rica, la cual, como fue mostrado en el ejemplo anterior, se remota a aplicaciones en la antigüedad. Sin embargo, la mayoría de los logros tienen sus raíces en el siglo XX. La historia del control automático puede ser dividida convenientemente en 4 periodos como sigue. Aquí esto lo hablamos anteriormente y tenemos hasta la época de 1900. Tenemos lo que se conocía como el control temprano, ¿verdad? Los sistemas que se hacían, digamos, de una manera más empírica, digamos, que no habían leyes, que se hubiera estudios, ¿verdad? Estudios que se pudieran aplicar, digamos. Después tenemos el periodo preclásico, que está entre 1900 y 1940, cuando ya se comienzan a desarrollar algunas técnicas más específicas que ya dieron origen al periodo clásico, que es de entre 1935 a 1960, y en el periodo clásico se definen todas las bases físicas matemáticas, ¿verdad? Todas las bases de un estudio formal, digamos, ya de los sistemas de control como tal. El avance y el desarrollo que se fue dando en materia de este control clásico, ¿verdad? Y mayores estudios, dio origen a lo que es el control moderno, que es el que utilizamos y corresponde a las fechas que son de después de 1955, ¿verdad? Que es el que estudiamos pues en la actualidad en los sistemas de control y es el que nosotros vamos a enfocarnos. Entonces nosotros en realidad vamos a enfocarnos en el periodo clásico, vamos a conocer toda la parte del estudio que se utilizaba en la parte del control clásico, 1935 al 60, pero también vamos a tomar algunas mejoras que se le hicieron que ya son del control moderno. Entonces prácticamente nosotros nos enfocamos en el estudio del control moderno. Para una descripción de las características de los periodos indicados, ver las referencias 1 y 2. El control emergió como una especialidad reconocida de la ingeniería con el desarrollo de los métodos de control clásico en los años 30 y 40. Las mayores aplicaciones inicialmente fueron en el campo militar, extendiéndose rápidamente a los procesos de manufactura, dispositivos electromecánicos, industria aeroespacial, control de procesos y así sucesivamente. Aunque los métodos clásicos sirvieron a la comunidad de ingenieros por aproximadamente 50 años, nuevas tecnologías de ingeniería, así como funcionamientos más exigentes y especificaciones de control de calidad han estirado las capacidades del control clásico a sus límites. Los investigadores en la academia y en los laboratorios del gobierno y de la industria comenzaron a desarrollar métodos de diseño más complejos, adecuados para satisfacer las exigentes especificaciones de funcionamiento, aún para sistemas que podían ser considerados de gran escala, de múltiples entradas y múltiples salidas, MIMO. Estos términos de MIMO, ¿verdad? O MIMO, pues en inglés, Multiple Input, Multiple Output, ¿verdad? Vamos a utilizarlo porque tenemos dos tipos. En el caso de los MIMO, que tienen muchas entradas y muchas salidas, están los que son los sistemas no lineales y que podrían representar incertidumbres en los modelos. También tenemos como contraparte los sistemas SISO, que significan Single Input, Single Output, o una entrada y una salida, ¿verdad? Mayormente nos vamos a centrar nosotros en los sistemas SISO, ¿verdad? Por cuestiones de facilidad, pero obviamente que lo que cuando tenemos el conocimiento con un sistema SISO o de una entrada y una salida, igual lo podemos aplicar, ¿verdad? El conocimiento, después expandirlo a sistemas MIMO de varias entradas y varias
salida, haciendo un análisis, digamos, similar, ¿verdad? En cascada de 1, 2, 3, igual que hemos hecho en circuitos eléctricos, para encontrar varios tipos de variables, ¿verdad? De entrada, de salida, ¿verdad? O en la parte electrónica igual, como por ejemplo cuando vemos amplificadores y usamos en amplificadores varias etapas o cascadas. Entonces sabemos analizar una etapa. Después de eso, la primera etapa es una entrada para la siguiente etapa y es similar. Entonces igual acá, con un sistema CISO, si tenemos las bases y lo conocemos, igual podemos trasladar ese conocimiento a sistemas MIMO. Vamos a ver en algunas excepciones uno que otro ejemplo con algún sistema MIMO también. Aparecen los diferentes tipos de control que se agrupan en lo que se conoce como control avanzado, y entre los cuales se encuentran los siguientes: el control óptimo, el control adaptativo, el control robusto, el control no lineal, el control inteligente. Existen otros tipos de control que se agrupan en lo que se conoce como control inteligente. Todos los tipos de control listados arriba están fuera del alcance del curso, y tal y como fueron mencionados anteriormente, este curso se centra en el estudio y aplicación de los métodos desarrollados en el periodo clásico. Los sistemas bajo estudio son considerados lineales, invariantes en el tiempo, continuos y de una sola entrada y una sola salida. Sí, eso que es lo que mencionamos. Nosotros, como estamos aprendiendo la base, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con sistemas los más básicos, porque obviamente que los sistemas que vemos aquí arriba requieren un conocimiento más avanzado y no nos va a alcanzar. Si incluso el conocimiento para este tipo de clase es bien amplio para un semestre de un curso regular del diurno, en el caso de nosotros que es por semipresencial, pues incluso más complejo. Al finalizar del curso se presentará una breve descripción de las características de los tipos de control listados. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien. Esta parte es teórica y es sencilla, pues solo ir comprendiendo. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de control? En los discursos diarios el término control y sus muchas acepciones es frecuentemente usado. Podemos controlar una situación tal y como un policía controlando el tráfico o un bombero controlando un fuego. O un argumento puede salirse de control o algo nos puede suceder debido a circunstancias fuera de nuestro control, ¿verdad? Entonces hay diferentes terminologías que nos refieren acerca de lo que sería pues el término control, pero cómo lo vamos a utilizar nosotros en nuestra clase es lo que nosotros nos interesa. El término control implica obviamente la restauración de un estado deseado, el cual ha sido perturbado por influencia interna o externa. Control también es usado para garantizar el desarrollo de un proceso de acuerdo a un plan definido, secuencia de etapas, por el ingeniero de control. Por ejemplo, el proceso de llenado de botellas de leche. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una planta, ¿verdad?, en la que tenemos un sistema, ¿verdad?, donde se está llenando botellas de leche. Entonces, ¿qué necesitamos en esa? Necesitamos que el dispositivo de llenado se ubique exactamente en la boquilla de la botella para que la pueda llenar y no se derrame líquido. También necesita tener una precisión de tal forma que él sepa cuánta cantidad precisa de leche va a depositar en la botella para que no se derrame, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de situaciones él tiene que mantener bajo control, ¿verdad? Lo que decíamos, el control de proceso existe en las más diversas áreas. En la naturaleza, por ejemplo, el control de proceso sirve para proteger a las plantas y a los animales de variaciones en las condiciones ambientales. En economía, la oferta y la demanda controlan el precio y el tiempo de entrega de un producto. En cualquiera de estos casos pueden ocurrir perturbaciones cambiando el estado establecido originalmente. La función del sistema de control para este tipo de situaciones es reconocer el estado perturbado y corregirlo mediante los medios adecuados. Control aplicado a circuitos de control es un término muy amplio que puede significar cualquier cosa, desde un simple interruptor que controla el encendido de una bujía, un circuito cableado, hasta el más complejo computador de proceso o el piloto automático de un avión, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros?
Pues el término control es un término bastante amplio y que se aplica a diferentes tipos de procesos, ¿verdad? Entonces vamos a ir más adelante viendo esos términos, ¿verdad? Ok, entonces continuemos. Los sistemas de control han tenido un impacto profundo en el desarrollo y evolución de la humanidad, influenciando directamente nuestra forma de vida. En este caso hablamos de sistemas de control para el control de procesos. En este caso definiremos el control como la manipulación indirecta de las magnitudes de un sistema denominado planta o proceso a través de otros elementos. Entonces tenemos un concepto importante ahí, que es el concepto de planta, que lo vamos a ir viendo más adelante a medida que vayamos viendo más conceptos. Entonces el concepto de planta, ¿qué es una planta, verdad? Y entonces podría ser confuso, digamos, porque planta en el lenguaje común de nosotros nos referimos a un árbol, ¿verdad? A una especie ornamental, digamos, pero en el caso de sistemas de control, una planta se va a referir, ¿verdad?, a lo que es al conjunto, sería una agrupación de elementos que en donde va a estar pues la magnitud, ¿verdad?, o variable que nosotros deseamos mantener bajo control, pero igual lo veremos más adelante a detalle el concepto de planta o proceso. El objetivo primario del controlador en este caso es lograr que una variable dinámica determinada permanezca fija o cerca de un valor deseado. Ejemplos de tales variables pueden ser el nivel de líquido en un tanque, la tensión del papel en un proceso de embobinado, la temperatura en un tanque reactor, la presión en una caldera, la velocidad de un motor, etc. Todo ese tipo que tenemos ahí son diferentes variables de control que le llamamos, ¿verdad? Entonces aquí por ejemplo tenemos el nivel en el caso de líquido en un tanque, la tensión, la temperatura, la presión y la velocidad, diferentes tipos de variables de control. Si lo que deseamos es mantener constante el valor de la variable dinámica, el proceso es clasificado como regulación. Si lo que deseamos es que el valor de la variable dinámica siga una determinada variación, el problema es clasificado como tracking o como rastreo, ¿verdad? Ejemplos correspondientes al segundo caso son, ¿verdad?, la trayectoria de un proyectil, la posición de una antena, el control de máquinas, herramientas, el aterrizaje automático de aviones y el control de robots, ¿verdad? Esos son los sistemas de tracking. Después volvemos nuevamente, ¿verdad?, a la AI o la automatización industrial. Dice el control de un proceso industrial, fabricación, producción, etcétera, por medio automático en vez de humano se conoce como automatización industrial. Con la automatización se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de componentes que utilizan diferentes tecnologías y que no requieren de la intervención humana para su operación. Actualmente la automatización es un aspecto básico de la sociedad industrial y una herramienta de mucha utilidad cuando se requiere alcanzar altos niveles de competitividad. Ventajas de la automatización industrial. Para automatizar un proceso de producción se requiere de una inversión económica, la cual muchas veces es vista como un simple gasto por parte de los dueños de la industria. Sin embargo, la automatización industrial presenta una serie de ventajas que justifican cualquier inversión. Algunas de ellas son: mejora de la productividad de la empresa, reduciendo los costes de producción y mejora de la calidad de los productos. Mejora de las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos penosos e incrementando la seguridad. Realización de tareas imposibles de controlar intelectual o manualmente. Mejora de la disponibilidad de los productos para poder proveer la calidad necesaria en el momento preciso. Disminución del impacto negativo sobre el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, podemos comentar entre estas ventajas, digamos, en la parte de los trabajos penosos, ¿verdad?, o imposibles.
Yo les mencionaba en algunos casos que, digamos, aquí en el país, por ejemplo, cuando andamos en las partes de edificios, ¿verdad? Construcción de edificios, se está trabajando, y para andar haciendo los trabajos de cablear, digamos, electricidad, redes de computadoras, cámaras de vigilancia, etcétera, en cielos rasos, digamos, por ejemplo, tiene que subirse una persona, ¿verdad? Y andar haciendo ese trabajo, digamos. Pero eso bien se podría hacer con algún aparato, un robot, digamos, les mencioné yo en alguna clase, que pueda controlarse desde abajo y que ande haciendo ese trabajo, ¿verdad? Entonces ese tipo de condiciones que en otros países hay, digamos, y que aquí nosotros todavía no llegamos a esos niveles, pero es parte de lo que la automatización logra. Podemos tener algún autómata, digamos, o un robot, digamos, que se encargue de realizar ese trabajo de entrar a unas áreas reducidas, estrechas, sin ventilación, ¿verdad? Que es difícil respirar, ¿verdad? Hay mucho calor, todo lo que tiene, digamos, un cielo raso, y en él meter un dispositivo, un equipo, y el personal únicamente realice el trabajo de andar con un control remoto haciendo el trabajo. Así como han surgido ahora, ¿verdad? Esta tecnología de lo que son los drones, para realizar tomas de fotografías desde el aire, para vigilancia, supervisión y un montón de cosas que lo controla un operador humano desde el suelo, ¿verdad? Entonces igualito podría hacerse en otro tipo de área, ¿verdad? Entonces es lo que busca la automatización industrial, tratar de crear mejores condiciones para trabajador, más seguridad, eh, y la parte de calidad, ¿verdad? Calidad en lo que es en el desarrollo del trabajo, del producto final, ¿verdad? Desde luego la automatización industrial también presenta algunas desventajas. Sin embargo, las ventajas son mayores, y si el uso de la automatización industrial se hace de forma planificada, los efectos negativos se pueden minimizar. Por ejemplo, minimizar el despido de obreros reubicándolo en otra área. Entonces, ese es la desventaja que más se le suele atribuir, ¿verdad? A lo que es el control, a la automatización, ¿verdad? Industrial, y es que hay muchas áreas que tienden al despido del trabajador, ¿verdad? Pero como es, si se hace de una forma que es programada, entonces esos efectos se pueden minimizar, o sea, trasladando, digamos, a los obreros, reubicándolos en otra área, digamos. Entonces va a depender de qué tipo de estrategia usa la empresa cuando hace un plan para automatizar, y eso va a conllevar pues que tenga una conciencia, ¿verdad?, con respecto al trabajador, ¿verdad? Estudio de los sistemas automatizados. Vamos bien por ahí, ¿verdad? ¿Hay algún problema que tengamos? Bueno, lo único que no... Sí, diga. Sí, le decía que lo único pues que no se mira la imagen, pues, pero sí, en lo que respecta a la introducción, en lo que va comentando, pues sí, todo tranquilo, todo La se va imagen entendiendo. ahorita no se ve. Sí, pero ya no, en términos generales, ya en lo que Ok. respecta a la introducción de la clase, sí, Pero todo está les envié comprensible, se entiende. en el grupo, tienen el material, ¿verdad? Para que lo tengan abierto también, por si acaso no se ve, y me vayan siguiendo, ¿verdad? De todos modos, el video igual va a estar completo, Ok. ¿verdad? Para que lo podamos repasar luego. Entonces continuamos, ¿verdad? Estudio de los sistemas automatizados. El estudio de los sistemas automatizados se aborda generalmente dividiendo el sistema en dos partes, la parte operativa y la parte de mando. Entonces aquí tenemos la figura 1.5 y tenemos donde está separada pues la parte operativa y la parte de mando, que ya la habíamos comentado anteriormente. Entonces podemos ver aquí en este gráfico
Me dicen que no se ve. Voy a volver a... Vamos a seguir viendo, entonces confírmenme si logran ver la imagen ahora. Ok, ahora sí logran ver la imagen.
estoy experimentando problemas con la calidad del internet, ¿verdad? Entonces, si acaso se pierde nuevamente la señal, eh, voy a continuar con el video, ¿verdad? Y después lo voy a subir para, si acaso no se logra completar, lo puedan ver después. Ok.